Hola, bienvenidos al canal. Bueno, con respecto a lo que estuve comentando del monoteísmo oficializado de Estado, ¿no? Pues se levantaron ahí algunas ampollas. No voy a hacer un vídeo de historia antigua aquí, que es lo mío. Muchas vidas de arqueólogos, de especialistas, de historiadores, de traductores al respecto de todo eso, ¿no? Y toda la investigación que yo hice al respecto también. Pero para mí quedó bastante clarísimo que Tutmosis IV, que era el abuelo de Abraham, de Akenatón, del faraón Akenatón, debió de verse a sí mismo. Se habla de un sueño, que se durmió y se le presentó el dios Ra, y que desde entonces empezó a creer en un dios único, de la verdad, de la claridad, de la conciencia, bueno. En fin, entonces ya el abuelito empezó a cambiar cosas en Egipto y en la religión oficializada. Se hizo sacerdote único también. Empezó a reconocerse como un dios a sí mismo, que esto nos lo han vendido de otra manera, claro, muy en negativo, ¿no? Probablemente ellos confundían, ¿no? Ya que realmente su genética era distinta y tenían esos cargos, ¿no? Pues probablemente confundían y pensaron que esa genética especial, distinta, y sus cargos pues les facilitaban un conocimiento a la realidad. Pensarían eso también, lo cual no es así. Pero en su caso ocurrió así. Hablan de un sueño, que sería una visión seguramente, porque son todos los rasgos de la verdad y de la realidad. Y mandó desenterrar la esfinge, que estaba completamente cubierta de arena, ¿no? Porque era uno de los símbolos de Ra. Separó a Amón de Ra, el dios Amón-Ra. Por cierto, cuidado con la palabra Amén, que Amén es Amón. Y Amón es la luna y el dios de la oscuridad y de la dualidad, ¿no? Amón y Ra. Él fue anulando todo eso, pero claro, eso llevó un tiempo, ¿no? 3 generaciones. Él, su hijo y el nieto, ¿no? Entonces, le digo que no me voy a alargar aquí a sacaros todos mis libros de historia antigua, ¿no? De la Bowry y todos los demás especialistas. Le voy a dar 2 pinceladas nada más. Ya se empezó a cambiar toda la religión en Egipto desde Tutmosis IV. El papá siguió la misma línea y le enseñó a su hijito esa línea de conocimiento de la verdad. Fueron ampliando cada vez más en la fiesta de Set, que es como de la renovación de la fuerza del faraón. Cambiaron todo el ritual, empezaron a meter el tema del que no había límites para su reinado, ¿no? Que ellos reinaban en el universo, toda una serie de cosas, ¿no? Muy evidentes, los nombres de los templos, ¿no? El templo de lo sólido, el templo de la claridad de la verdad, de la realidad, toda una serie de cosas muy evidentes. Empezaron a representarse como realmente eran, con su cabecita de huevo y sus malos cuerpos, porque tenía que ser la verdad. La única ley que impuso Akenatón en Tell-el-Amarna, en su nueva ciudad que se fue al desierto a vivir, era la verdad. Todo eso ya empezó en Karnak, pero luego él lo llevó hasta el máximo grado, ¿no? El llamado Abraham. Y ya terminó absolutamente con todo rasgo de las religiones anteriores. También mandó eliminar todos los dioses y todo eso, arañarlos, y se marchó, ¿no? Al desierto a adorar al sol. Y todo lo que hacía por la mañana que se levantaba era, lo primero, la entrega de flores y frutos, libaciones y todo tipo de cosas no cruentas, no de sangre, porque eran puros y bondadosos. Mostraban su realidad, se montaban en el carro desnudos, juntos. Incluso se representaba a Akenatón con su mujer subiéndose a la cama, todo tal cual es la realidad, que todo estuviese a la luz, todo estuviese a lo visto, ¿no? Bueno, era muy adorado, por supuesto, por los que le siguieron, ¿no? Que eran entre 45 y 50.000 personas, nada menos, que se fueron con él a Tell-el-Amarna, ¿no? Y seguían toda esa línea de vida, otra forma de vida diferente.
Todos estos son los luego llamados judíos, yahuts, cuando son expulsados de allí, asesinado Akenatón y expulsados de allí, pues se van a Canaán. Son los yahuts, adoradores del faraón, significa yahuts, que de ahí viene la palabra judíos, de los adoradores del faraón Akenatón. Y todos cambiaban sus nombres, cambiaron todo. Akenatón significa eso, ¿no? Al servicio del dios Atón, su mujer Nefertiti, su hija Meritatón, todos. Ahí cambiaron los nombres, las formas de vida y todo completamente, ¿no? Bueno, como ya dije, como ya conocían desde el abuelo esta realidad, ¿no? Cuando en la época de Akenatón, 1370 más o menos antes de Cristo, supieron de Melquisedec en Salem, en lo que luego será Jerusalén, la ciudad de la paz, significa Salem, la paz. Pues fue a conocer a este hombre que nunca había nacido, que no tenía padres, que era eterno y un montón de cositas, ¿no? Que le dio el pan y el vino y Akenatón le entregó por primera vez un diezmo, el 10% de todo lo que llevaba, ¿no? Para reconocerle como superior a él, aunque él no era siervo, al contrario, ¿no? Egipto era muy superior a esa zona, pero él se quiso demostrar como siervo de Melquisedec, ¿no? Porque debía ser un iluminado, evidentemente, y él lo reconoció como tal, ya que conocían de la verdad del abuelito, ¿no? Y entonces le entregó el diezmo y todo eso que viene en la Biblia, ¿no? El diezmo no era poca cosa porque Egipto abundaba en oro, ¿eh? Y en la zona de Asia Menor tenían muy poco oro. Entonces, todo eso está ahí, ese es el origen de todo eso. Pero no me voy a extender en ello. 2 pinceladas os dejo y el que quiera pues me puede preguntar, pero ese no es el tema del canal. Vamos a leer directamente ese conocimiento de la verdad. El maestro le pregunta al visitante, ¿qué busca usted ahora? Dice, bueno, ¿qué buscamos todos? ¿Alguna verdad? ¿Alguna certidumbre interior? ¿Alguna felicidad real? En las distintas escuelas de autorrealización se habla tanto de la conciencia en sí que uno acaba con la impresión de que la conciencia misma es la realidad suprema. ¿Lo es? El maestro le pregunta, ¿cómo sabe usted que es consciente? Siento que lo soy. No puedo expresarlo de otro modo. El maestro le dice, si lo sigue cuidadosamente, desde el cerebro, pasando por la consciencia hasta la consciencia en sí, se dará cuenta de que el sentido de dualidad continúa. Cuando va más allá de la consciencia en sí, hay un estado de no dualidad, en el cual no hay cognición, solo hay puro ser, que puede también llamarse no ser, si por ser nos referimos a ser algo en particular. Lo que usted llama puro ser es el ser universal, es el ser todo. Ese todo implica una serie de particulares. En el puro ser, la propia idea de lo no particular está ausente, de lo particular está ausente. ¿Hay alguna relación entre el ser puro y el ser particular? ¿Qué relación puede haber entre lo que es y lo que simplemente parece ser? ¿Hay alguna relación entre el océano y sus olas? Lo real permite que lo irreal aparezca a causa de y causa su desaparición. La sucesión de momentos transitorios crea la ilusión del tiempo, pero la realidad intemporal del ser puro no está en movimiento, puesto que todo movimiento requiere un fondo inmóvil. Él mismo es ese fondo. Una vez que lo ha encontrado en sí mismo, usted sabe que nunca ha perdido ese ser independiente, independiente de todas las divisiones y separaciones. Como decimos, y he dicho muchas veces en el canal, toda división es falsa, toda separación es falsa, es ilusoria, toda diferencia es falsa, es ilusoria. Es tan simple, tan simple, tan simple la realidad que a la mente le cuesta mucho porque está acostumbrada a la división, está acostumbrada a la separación, está acostumbrada a la definición, está acostumbrada a lo uno y lo otro, ¿no? Y la simplicidad de la unidad pues le resulta complicada, ¿qué os parece? Así es la mente de ridícula, ¿no?
Pero no lo busque en la consciencia, pues no lo encontrará allí. No lo busque en ninguna parte, puesto que nada lo contiene. Por el contrario, Él lo contiene todo y lo manifiesta todo. Es como la luz del día, que hace que todo sea visible mientras que ella misma permanece invisible. Señor, ¿de qué me sirve que me diga que la realidad no puede encontrarse en la consciencia? ¿En qué otra parte voy a buscarla? ¿Cómo puedo captarla? Es muy sencillo. Si yo le pregunto cuál es el sabor de su boca, lo único que puede responder es: no es ni dulce ni amargo, ni ácido ni agrio. Es lo que queda cuando no están todos esos sabores. Del mismo modo, cuando todas las distinciones y reacciones dejan de ser, lo que queda es la realidad simple y sólida. La realidad, la verdad simple y sólida. Y quieta, ¿no? Que Dios no habla, ¿no? En contra de esos dioses antiguos que les hablaban y les manejaban la vida, pero el verdadero no hablaba, era mudo. Según decía ya el abuelo de Akenatón, era mudo. Claro, no era Amón, ni sus secuaces. Lo único que comprendo es que estoy en las garras de una ilusión sin principio y no veo cómo puedo terminar esta ilusión. ¿Qué prueba tiene usted de que su actual estado no tiene principio ni fin? ¿Cómo era usted antes de nacer? ¿Cómo será después de la muerte? Y de su actual estado, ¿cuánto conoce? Ni siquiera sabe cuál era la situación antes de despertarse esta mañana. Solo conoce usted una parte muy pequeña de su estado actual, y de ahí saca conclusiones para todos los tiempos y todos los lugares. Tal vez solo esté soñando e imaginando que su sueño es eterno. Llamarlo un sueño no cambia la situación. Le repito mi pregunta: ¿qué esperanza queda cuando la eternidad tras de mí no pudo colmarla? ¿Por qué mi futuro debería ser distinto de mi pasado? En su estado febril, usted proyecta un pasado y un futuro y los considera reales. De hecho, solo conoce su momento presente. ¿Por qué no investiga lo que es ahora, en lugar de cuestionar un pasado y un futuro imaginarios? Su actual estado no es un estado sin principio y sin final. Acaba en un destello. ¡Tan! Acaba en un destello. Observe cuidadosamente de dónde viene y a dónde va. Pronto descubrirá la realidad intemporal que hay tras él. Perdón, me he saltado 2 páginas. Ahí. ¿Por qué no lo he hecho antes? Igual que cada ola desaparece en el océano, cada momento regresa a su fuente. La realización consiste en descubrir la fuente y morar en ella. ¿Quién descubre? La mente descubre. ¿Y encuentra las respuestas? Encuentra que se queda sin preguntas. Este es el momento sublime para la persona que anda en el camino del autoconocimiento. Cuando se queda sin preguntas. ¡Uy, qué bien! Ya está callado la puta cabeza con sus preguntas. Y para eso hablamos. Para callar las preguntas de la cabeza. Entonces ese es un grandísimo momento, señores. Haber nacido es un hecho. Morir es otro hecho. ¿Qué le parecen esos hechos al testigo? Y el maestro dice: ha nacido un niño, ha muerto un hombre. Son tan solo acontecimientos en el transcurrir del tiempo. ¿Hay algún progreso en el testigo? ¿Evoluciona la conciencia en sí? Lo que se ve puede sufrir muchos cambios cuando la luz de la conciencia se enfoca en ello, pero lo que cambia es el objeto, no la luz. Las plantas crecen a la luz del sol, pero el sol no crece por sí mismo. Tanto el cuerpo como el testigo son inmóviles, pero cuando están juntos en la mente ambos parecen moverse. La simbología de la verdad y de ver la realidad y de ver y de enterarte y del despertar es el sol. Por eso se habla del sol y se sigue hablando del sol. Como Akenatón. Sí, puedo entender que lo que se mueve y cambia es solo el yo soy. ¿Es necesario el yo soy? ¿Quién lo necesita? Está aquí y ahora. Tuvo un principio y tendrá un final. ¿Qué queda cuando desaparece el yo soy? Queda lo que no viene ni va. La mente codiciosa es la que crea ideas de progreso y evolución hacia la perfección. Crea disturbios y habla de orden, destruye y busca seguridad. ¿Hay proceso en el destino, en el karma?
El karma es solo una acumulación de energías no gastadas, dice el maestro, de deseos no realizados y de miedos no comprendidos. Esa acumulación es constantemente reabastecida con nuevos deseos y nuevos miedos, pero no tiene por qué ser siempre así. Comprenda la causa raíz de sus miedos. El enajenamiento de sí mismo, los deseos, el anhelo del ser y el karma que usted se disolverá como un sueño. Entre la tierra y el cielo la vida continúa. Nada se ve afectado, solo los cuerpos crecen y se deterioran. ¿Qué relación existe entre la persona y el testigo? No puede haber relación entre ellos porque son uno. No se separe, por lo tanto no buscará la relación. Si el que ve y lo visto son uno, ¿cómo ocurrió esa separación? Fascinado por los nombres y las formas, que por su propia naturaleza son distintos y diversos, usted diferencia lo natural y separa lo que es uno. El mundo es rico en diversidad, pero usted se siente extraño y asustado debido a una apreciación falsa. Es el cuerpo el que está en peligro, no usted. Entiendo que la básica ansiedad biológica, el instinto de conservación, cobra muchas formas y distorsiona mis sentimientos y pensamientos, pero ¿cómo llego a ser yo esa ansiedad? ¿Cómo llego a ser yo esa ansiedad? ¿Cómo me identifico con esa ansiedad? Ahí está el tema, ¿no? La identificación. El maestro dice, en un estado mental causado por la idea yo soy el cuerpo, pero eso puede ser eliminado por la idea contraria, yo no soy el cuerpo. Ambas ideas son falsas. Decir yo soy el cuerpo es falsa y decir yo no soy el cuerpo también es falsa porque eres la totalidad. Pero tienes que superar primero la primera idea para que la sueltes. Pero la una elimina a la otra, efectivamente. Dese cuenta de que ninguna idea es suya, todas le llegan de fuera. Debe pensarse desde fuera de sí mismo, convertirse a sí mismo en el objeto de su meditación. El esfuerzo para comprenderse a sí mismo se llama yoga. Sea un yogi, dedique su vida a ello, rumie, pregúntese, busque, hasta que llegue a la raíz del error y a la verdad que está más allá de ese error. En la meditación, ¿quién es el que medita, la persona o el testigo? Pregunta. La meditación es un intento deliberado de penetrar en los estados más elevados de conciencia y finalmente ir más allá también de ellos. El arte de la meditación es el arte de trasladar el foco de la atención. Señores, ¿cuántas veces me he dicho esto? El foco de la atención. ¿Dónde pones tu atención? Es el arte de trasladar el foco de la atención a niveles cada vez más sutiles, sin perder nuestro control sobre los niveles que han quedado atrás. En cierto modo es como controlar la muerte. Uno comienza con los niveles más bajos, circunstancias sociales, costumbres, hábitos, entorno físico, la postura del cuerpo, respiraciones, sensaciones, percepciones, la mente, los pensamientos, los sentimientos, etcétera, 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 hasta que se abarca y se capta la totalidad del mecanismo de la personalidad. La etapa final de la meditación se alcanza cuando el sentido de la identidad va más allá de que yo soy tal y cual, va más allá de así soy yo, va más allá de yo soy solo el testigo, o va más allá de hay, de cualquier hay, hasta llegar al ser puro, impersonalmente personal. No, pero debe ser enérgico cuando se dedica a la meditación. Con toda seguridad no es una ocupación a tiempo parcial. Limite sus intereses y sus actividades a lo que sea necesario para usted y para cubrir las necesidades de los que dependen de usted. Reserve todas sus energías y todo su tiempo a romper el muro que la mente ha construido alrededor de usted. Créame, no se arrepentirá de ello. ¿Cómo llegaré a saber que mi experiencia es universal? Al final de su meditación, todo se conoce directamente. No se necesita ningún tipo de pruebas. Al igual que cada gota del mar lleva el sabor del mar, cada momento lleva el sabor de la eternidad. Las definiciones y las descripciones son como incentivos útiles para seguir buscando, pero debe usted ir más allá de ellas, hacia lo que es indefinible e indescriptible, salvo en términos negativos. Después de todo, incluso la universalidad y la eternidad son meros conceptos, los opuestos del ser limitado en el espacio y en el tiempo. Pero la realidad no es un concepto ni la manifestación de un concepto.
no tiene nada que ver con los conceptos. Ocúpese de su mente, elimine sus distorsiones y sus impurezas. Cuando conozca el sabor de su propio ser, lo encontrará en todas partes y en todo momento. Por lo tanto, es muy importante que llegue usted a ello. Una vez que lo conoce, nunca lo perderá. Pero debe darse a sí mismo una oportunidad, mediante la intensa e incluso ardua meditación. Y volvemos con el temita del esfuerzo. Intenso, arduo, ansioso, enamorado. Hay que echarle las tripitas a eso. ¿Qué quiere exactamente que haga?, le dice. Entregue su corazón y su mente a incubar el yo soy. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su origen, su vida y su significado? Es muy parecido a cavar un pozo. Usted rechaza todo lo que no es agua hasta que llega al manantial que da la vida. ¿Cómo sabré que estoy moviéndome en la dirección correcta? Mediante el progreso en la aplicación, en la claridad y en la devoción a la tarea. A nosotros, los europeos, nos resulta difícil mantenernos tranquilos, estamos demasiado inmersos en el mundo. ¡Oh, no! Ustedes también son soñadores. Solo diferimos en el contenido de nuestros sueños. Ustedes buscan la perfección en el futuro. Nosotros estamos decididos a encontrarla en el ahora. Solo lo limitado es perceptible, lo ilimitado ya es perfecto. Usted es perfecto, aunque no lo sabe. Aprenda a conocerse a sí mismo y descubrirá maravillas. Todo cuanto necesita ya está dentro de usted mismo. Únicamente debe acercarse a sí mismo con reverencia y amor. La condena y la desconfianza hacia sí mismo son errores malignos. Su constante huida del dolor y la búsqueda del placer son un síntoma del amor que se profesa a sí mismo. Lo único que le pido es esto: perfeccione ese amor a sí mismo. No se niegue usted nada. Dese a sí mismo el infinito y la eternidad y descubra que no los necesita, pues usted está más allá de ellos. En otro libro de Maruti, La medicina última, le preguntan mucho sobre el tema de la muerte y la reencarnación y él niega todo eso, ¿no? Dice, nada, ustedes son 5 elementos y cuando se muera esos 5 elementos ya está, ¿qué queda? No hay nada más de eso, no creo en nada de reencarnaciones ni en nada de todo eso, ¿no? Claro, no por despertar aprendes las cosas del mundo, ni mucho menos, de hecho desaprendes absolutamente todo, ¿no? Entonces, él negaba eso y tenía como la idea de que la muerte del cuerpo físico era el final para la persona, iba al absoluto, ¿no? Es absoluto. No es así, porque aunque el cuerpo son los 5 elementos, también está el alma, los elementos sutiles, y eso queda, por desgracia, y esas son las vasanas que tenemos que luchar contra ellas. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la siguiente, chao.